El máster Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos es siempre una fuente de innovación y desde luego una caja de sorpresas y de retos para ir consiguiendo la formación de excelencia a las que nos compromete el sello Erasmus Mundus de la Unión Europea. Este año la sorpresa ha venido dada porque justo en el momento de incorporarse los estudiantes a las empresas en prácticas se declaró en España y en muchos otros países el estado de alerta. A partir de ahí hemos hecho un seguimiento de cómo ha sido la experiencia de Telepracticum o de cómo hacer el practicum a través de, bueno, de esta experiencia remota, a través de tecnología y la verdad es que ha sido en muchos casos diversa y muchas veces fantástica. Prácticamente todos en los diferentes países están haciendo unas prácticas mediante teletrabajo. Como en años anteriores, nuestros estudiantes informan periódicamente de sus actividades en las empresas y cómo esas actividades les permiten poner en práctica las competencias profesionales que se contemplan en la certificación profesional del psicólogo europeo EuropePsy. La información de lo que van haciendo la comparten con su tutor en una plataforma online donde describen las actividades que realizan, con qué tecnologías las hacen, para qué usuarios y los resultados que consiguen. El objetivo es que proporcionen evidencia de su aprendizaje de competencias profesionales que piden las empresas en la actualidad. La adaptación a la nueva situación del telepracticum se ha visto y hemos procurado verla como una oportunidad de aprender en la realidad. En muchas ocasiones en empresas con amplia experiencia de teletrabajo por ser multinacionales y globales. El trabajo online y digital va a ser más necesario y más habitual en el futuro y en la nueva normalidad para profesionales de la psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos. Universitat de València.